Instalaciones 1. Cátedra Ingeniero Roscardi. Instalación pluvial. Los desagües pluviales son instalaciones domiciliarias que las podemos dividir en dos grupos. Sistema unitario, donde el agua de lluvia y los efluentes cloacales se juntan en la misma colectora. Esto sucedía en el radio antiguo de la ciudad de Buenos Aires, que a medida que se van realizando nuevas obras, va desapareciendo este sistema. Por otro lado tenemos el sistema separado, donde el agua de lluvia y los efluentes cloacales son independientes, tal cual se lo aplica actualmente. En la materialización, el punto de enlace va a ser el cordón cuneta de vereda. Luego, por gravedad, el agua va a circular por el mismo hasta los sumideros o bocas de tormenta, las cuales encausan el agua a los pluvioductos. Si por tipo de diseño se tenga un desagüe por debajo del nivel de vereda, vamos a tener que dimensionar e instalar un pozo de bombeo pluvial. Los componentes de esta instalación, como los podemos ver en la diapositiva, son las cañerías, que vamos a llamar caños de lluvia a los tramos verticales y conductal o albañal a los tramos horizontales. En cuanto a los artefactos tenemos los siguientes: bocas de desagüe que pueden ser abiertas o tapadas, rejas de desagüe, embudos en cubiertas planas, canaletas en cubiertas con pendiente, rejillas de piso de escurrimiento superficial y pozos y equipos de bombeo. Boca de desagüe o abierta. A diferencia de los desagües cloacales, en las cañerías pluviales, en las plantas, no vamos a tener ramales de conexión. Es decir, que cuando se encuentren dos ramales, se van a materializar por medio de una boca de desagüe abierta o tapada según el requerimiento del proyecto. Hay que tener en cuenta que las pendientes de descarga de las cañerías pluviales son mucho menores que las cloacales, con lo cual existe la posibilidad de obstrucción de los conductales por acumulación de barro. Al disponer en cada intersección de una boca de desagüe, vamos a tener la posibilidad de acceder a ellos desde ambos extremos. Otro artefacto que tenemos son las rejillas de piso. A diferencia de las bocas de desagüe, a ellas no les llegan cañerías, solo reciben el agua de escurrimiento y la encausan a los conductales o caños de lluvia. Cuando tenemos una cubierta plana, podemos recibir el agua de escurrimiento con tres tipos de embudos: el embudo con rejilla vertical, el embudo con salida vertical y el embudo con salida lateral. En el caso de las cubiertas inclinadas, vamos a tener la posibilidad de realizar en la parte más baja de la pendiente del techo una canaleta longitudinal de manera tal que reciba todo el escurrimiento del mismo. Según su longitud, podemos derivar el agua hacia un solo punto de descarga o dividirlo en dos pendientes opuestas para tener dos puntos de descarga. Los puntos de descarga son embudos que me encausan el agua a los caños de lluvia y de ahí a las bocas de desagüe. Cuando tenemos desagües de cubiertas inclinadas contra una medianera, la vamos a resolver como se ve en la diapositiva. El eje de la canaleta debe estar distante como mínimo a 70 centímetros del eje medianero. Como lo nombramos al principio, en caso de tener que desagotar agua de lluvia por debajo del nivel de vereda, vamos a tener que optar por un pozo de bombeo pluvial. Se lo dimensiona de tal manera que su capacidad sea igual a 30 litros por cada metro cuadrado de superficie hasta alcanzar un volumen máximo de 1000 litros. Si se supera ese valor, se garantiza por expediente la capacidad de extracción del agua mediante el estudio de la capacidad de bombeo en etapas. En ningún caso debe haber acumulación. Cuando deja de llover, el pozo se vacía. Las características de su diseño se la pueden ver en la diapositiva con el agregado de que, al momento de ingresar la cañería de impulsión a la boca de desagüe tapada, esta deberá tener un sifón invertido y ventilado en su extremo, de una altura tal que supere unos 10 centímetros a la cota máxima de inundación de la zona. Esto nos garantiza que, de haber un riesgo de inundación, no ingrese por el albañal agua al patio inglés por debajo de la cota de nivel de vereda. Si bien no está representado en el gráfico, es importante que lo tengan presente al momento de diseñar un pozo de bombeo pluvial. Siguiendo con los requerimientos reglamentarios, en las siguientes imágenes podemos ver los tipos de materiales y diámetros más utilizados, las separaciones mínimas en la proyección en planta entre el tendido pluvial y el tendido cloacal. Podemos ver también la ausencia de piezas y ramales que son suplantados por la boca de desagüe y, en caso de tener que desviar el conductal, de qué manera reglamentaria se lo debe hacer. En la siguiente diapositiva se pueden ver los diámetros máximos según los espesores de los muros medianeros.
También se muestran las maneras reglamentarias de hacer el tendido de los conductales. En el caso de que las azoteas sean unidades locativas distintas, se pueden ver los distintos ejemplos de cómo resolver las pendientes de esas cubiertas planas. Un dato importante que se debe tener en cuenta es que el agua de lluvia de nuestra parcela no puede escurrir por encima de la vereda. Se tiene que contener esas aguas con una reja transversal para que el agua pase por debajo de la acera y directamente al cordón cuneta. Teniendo una visión sustentable, vamos a tener en cuenta las acciones urbanas. Por ejemplo, cómo evitar el anegamiento y la acumulación de agua. Evitar la tala de árboles, ya que las raíces retrasan el desplazamiento y evitan el alud. Creación de espacios verdes, evitando superficies duras. Construcción de terrazas ajardinadas. También tomar acciones de reutilización de aguas de lluvia. Generar una cultura de reutilización del agua, sin tratamiento de potabilización, por ejemplo, para riego, limpieza, depósitos de inodoro y mijitorios, y con tratamiento de potabilización para su uso doméstico. También utilizar tanques ralentizadores en las viviendas. Por ejemplo, en las acciones domiciliarias, disponer de un tanque de reserva exclusivo para depositar agua con todos los dispositivos de seguridad y control aquí descritos. Varios distritos y provincias ya aplican una ley para el recupero de aguas pluviales, como es el caso de la ciudad de Buenos Aires, que hicimos un extracto de la ley 4237 del gobierno de la ciudad del año 2012. Se refiere al sistema de recolección de aguas de lluvia. Recolección de aguas de lluvia sobre 2,60 metros sobre el nivel cero. Almacenamiento en tanque de reserva de aguas recuperadas, exclusivo o cisterna. Los edificios de propiedad horizontal y multifamiliares, menores a 4 plantas e inmuebles de menos de 200 metros cuadrados, quedan exceptuados de la ley. Esta ley habla de la captación para su uso domiciliario, para zonas impermeables como ser cubiertas, plateas y patios. También habla de los tanques ralentizadores. La función de estos tanques es recibir el agua del meteoro, que generalmente es de mucho volumen en un lapso de corto tiempo. Este tanque ralentiza el agua para evitar anegamientos y luego permite que el agua continúe con su curso original, devolviéndola por medio de bombeos. También habla de los destinos de reutilización que no requieran agua potable. Por ejemplo, limpieza de veredas, alimentación de inodoros, mingitorios, canillas de servicio y otros artefactos, riego y la utilización del agua en ciclos de lavado de ropa. Les dejamos a continuación una serie de bibliografías de consulta para ampliar los conocimientos de todo lo referido a las instalaciones pluviales. Con toda esta información recibida, ya están en condiciones de aplicarla al proyecto que les fue seleccionado para realizar el trabajo práctico. Instalaciones 1. Cátedra Ingeniero Roscardi.